ustedes. Estamos en la sesión de aplicaciones de metafísica del Instituto Cultural Leonés Seminario Conciliar de León. En la sesión pasada estuvimos reflexionando acerca de la pornografía como pérdida de la dignidad humana. Vamos a ceder la palabra a quien fungió como secretario, José Antonio Muñoz Ríos, para la lectura del acta anterior. Buenos días a todo nuestro auditorio que nos sigue en el programa de aplicaciones de metafísica. En la sesión pasada se nos habló acerca de la pornografía, estando como relator a su compañero Omar Reyes, el cual definía la pornografía como la descripción o ilustración de las prostitutas o de la prostitución. Enseguida nos dio a conocer la historia de la pornografía. Esta fue iniciada con la presentación en audiovisual, en donde se tenía ya una concepción explícita del porno actual. El contrarrelator Martín Macías, estando a favor de la pornografía, nos dio a conocer que esta a lo largo de la historia ha sido una práctica tan frecuente y muchas veces reprimida y cuestionada. Al igual, afirmaba que no pretendía justificar la esclavitud sexual ni la trata de blancas, así como retomando lo dicho por Federico Nietzsche, donde nos menciona que el individuo no solo es complemento nuevo, sino creador de cosas nuevas y sus acciones le pertenecen. Juan Manuel Méndez, estando a favor de la pornografía, manifestó que la representación estética de las relaciones sexuales individuales o colectivas está siendo una forma de representar el placer individual como producto de la manifestación pública de las relaciones sexuales, mismas que demuestran que la felicidad y el placer se satisfacen en el máximo horizonte. Durante el debate, Martín cuestionó respecto a la reducción de la persona objeto sexual en la pornografía. De igual manera, en relaciones sexogenitales que escapan de la pornografía o prostitución, a lo que Omar respondió: no es lo mismo, porque dentro de una relación implícita implica el amor, y aquí se trata de satisfacer una necesidad corpórea, es decir, el placer. Juan Manuel, por su parte, lanzó la siguiente pregunta: ¿la mujer necesita presentarse desnuda para que se pueda apreciar? Omar, en cambio, respondió que en el video pornográfico solo se presenta a las mujeres libres de defectos, pero esto solo para que pueda ser apreciada. El foro intervino y cuestionó al relator y a los contrarrelatores, donde se presentaba un caso concreto sobre la importancia que se tiene cuando una mujer se prostituye para sobrevivir. Martín respondió diciendo que la pornografía se puede apreciar como una forma de empleo libre y voluntario, aunque la mujer puede o debería buscar otro empleo para satisfacer sus necesidades fisiológicas. Muchas gracias. Agradecemos a José Antonio Muñoz Ríos por la lectura del acta anterior. Gracias a todos ustedes por seguirnos a través de este canal de YouTube. El día de hoy vamos a tener la 10ª sesión con el nombre de Capital Humano y el problema de la pobreza. Vamos a tener como relator a José de Jesús Alonso Hidalgo, como contrarrelatores a Eliseo Guadalupe Rivera Cerrato y Andrés Mauricio Torres Suárez. También vamos a tener como secretario a Julio César Rodríguez Torres. Vamos a ceder la palabra al relator José de Jesús. Muy buenos días. Capital humano y el problema de la pobreza. Contexto social. El siglo XX ha demostrado la principalidad de la educación y de la preparación personal para el aumento de la calidad de vida. Cuando se desestima el capital humano, peligra el desarrollo. En cambio, cuando se valora, se logra de tal manera que incluso la misma sociedad, que es la beneficiada, alcanza un nivel de armonía y contribución social interesante. La cultura, la educación y la salud son los factores que determinan el progreso. Son necesarios la maquinaria y el capital físico, pero aún son más importantes los trabajadores, los directivos y los empresarios preparados. No se puede crecer sin un fuerte fundamento humano. La falta de capital humano provoca desempleo. La presencia de ese capital reduce las desigualdades. La familia es la magna fuente del capital humano. Educa y transmite mejor los valores. La igualdad en los salarios produce bajas en la productividad. Quienes trabajan más deben cobrar más. Las inversiones en capital humano son las más productivas para eliminar las bolsas de pobreza.
Hay que entender primeramente el término de dicho capital humano. Este se refiere a los talentos, educación, salud y preparación de los individuos. Es capital porque estos talentos o educación son una parte integral de nosotros de larga duración, de la misma forma que dura una máquina, una planta industrial o una fábrica. El siglo XX puede llamarse incluso el siglo de la edad del capital humano, en el sentido de que el factor determinante principal de la calidad de vida de un país era la medida de su éxito en el desarrollo y utilización de los talentos, conocimientos, salud y costumbres de su población. Ahora bien, la importancia del capital humano para el crecimiento está ilustrada por los excelentes récords de Japón, Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur y otras economías asiáticas en rápido crecimiento. Esta gente tan trabajadora está apoyada por la formación en el empleo, la preparación en otros campos, así como por buenas costumbres y valores de trabajo. Con esto, no estoy diciendo que la maquinaria y el capital físico sean de importancia despreciable en una economía moderna, ya que se estaría cayendo en una insensata contradicción. Lo que digo es que, cierto es que se necesitan buenos equipos, maquinarias e implantaciones, pero se necesitan trabajadores y directivos de talento y empresarios innovadores que utilicen esta maquinaria eficazmente. No se puede crecer sin un fuerte fundamento humano. El conocimiento es poder en el mundo moderno. Casi todas las personas desempleadas son gente joven, poco educada, sin experiencia laboral y sin inversión en el trabajo. Hay que reconocer que la educación y la formación no solo promueven el crecimiento y la eficacia, sino que pueden también reducir las desigualdades y el impacto de procedencias carentes de medios. El éxito, pues, depende de lo bien que una nación utilice a sus gentes. La educación es el método más eficaz para que gente capaz de procedencias pobres ascienda en la jerarquía económica, pues el capital humano es el principio activo del 90% de la población. Cabría entonces preguntarnos ¿de dónde proviene el capital humano? Para ello, Becker responderá que se debe comenzar por la familia, ya que es ella el fundamento de una buena sociedad y del éxito económico. Aunque es bien sabido que las familias han cambiado a lo largo del tiempo, estas siguen siendo muy importantes en la economía moderna. ¿Por qué? Porque son estas las que se preocupan de sus hijos e intentan, con los recursos que tienen, promover la educación y los valores de sus hijos. El papel del capital humano en la economía significa que las políticas de la educación, salud y otras inversiones son importantes por las implicaciones que tienen en la economía, en su crecimiento y en la desigualdad de ingresos. Cuando se ignora dicha visión de capital humano, la pobreza toma un giro interesante, encabezada por las características propias de un férreo materialismo, cuyo fin último es desprestigiar el valor natural de la persona humana, otorgándole y emancipándolo bajo un nuevo concepto maquinario. Interpretación materialista del hombre. Desde una perspectiva filosófica, el término materialismo se refiere a todas las interpretaciones del hombre y del mundo que sostienen que la materia es el competente último de la realidad. Todos los aspectos de la realidad que el lenguaje y la filosofía consideran que no son de naturaleza material, ahora se reducen a la materia y a las leyes que la rigen. Con ello también se podría afirmar que el materialismo filosófico reduce todas las expresiones personales a la realidad neutral e impersonal. El materialismo, dice Levinas, no está en el descubrimiento de la función primordial de la sensibilidad, sino en la primacía de lo neutro. Por eso el materialismo es al fin y al cabo una doctrina monista, porque se considera que la realidad neutra del mundo, que se alcanza por las ciencias, es un sistema unitario de causalidad. Ahora que la idea central del materialismo antropológico es que el hombre en su totalidad es expresión de las mismas fuerzas naturales que estudian las ciencias empíricas. Tanto uno como el otro de los materialismos reduce de una manera radical la realidad misma que le compete al hombre. Lo que pretendo bajo este enfoque del pensamiento es cómo, al reducir el valor humano, ha de provocarse un sano desequilibrio dentro de la sociedad. El capital humano se resquebraja, quedando simplemente el interés de unos cuantos. Se va perdiendo la propiedad indispensable del individualismo, cayendo en un sátiro colectivismo. El sujeto que defiende de manera plausible el capital humano queda oscurecido bajo la inusual crisis de la pérdida del sujeto. La idea general de colectivo y de colectivismo tiene que ver con una estructura social y económica en la que el sujeto individual es tratado como un ingrediente, medio engranaje, despojado de autonomía, iniciativa y dignidad. El sujeto se denigra a nivel de cosa u objeto. Sin embargo,
Buber ha escrito palabras muy críticas sobre este tema. El colectivismo moderno es esencialmente ilusorio. La agregación de la persona se realiza con un todo funcional que abarca a las masas humanas, pero no es una agregación del hombre al hombre, en el que se supera el mismo aislamiento del hombre, sino que es insensible al mismo aislamiento. Se reprime al conocimiento que hay de él. El colectivismo es la última barrera que el hombre ha puesto para perjudicar el encuentro consigo mismo. Bajo la crítica realizada por Buber, ha de alcanzarse a perfilar ya una antropología que respalde las características propias del capital humano. Quisiera hacer mención para no perdernos de mi postura. Hay que tener en cuenta el factor del capital humano como ya una avanzada actividad de ir evadiendo la pobreza dentro de nuestras diversas sociedades. Pobreza que ha sido causada principalmente por doctrinas que han de quitar el valor o dignidad personal, provocando así una grave desigualdad, quedando la riqueza en manos de pocos. He aquí un cuestionamiento a la postura grave que involucra el desempeño laboral. El materialismo, base fundamental para determinar cierto consumismo y despotismo productivo, entre otras cosas. ¿Cuál será entonces bajo estos parámetros la finalidad del trabajo? En realidad la economía, cuya función es dar orden a los bienes de una sociedad, solventando necesidades y contribuyendo a un mejor nivel de vida, ¿estará encaminada a estos buenos principios? ¿O solo queda en vacas palabras que ocultan la plena realidad de una sociedad que se consume por la desigualdad rico-pobre? No pretendo decir mucho menos que la pobreza desaparecerá en un tiempo señalado, sino más bien planteo exponer la responsabilidad humana que tiene el hombre de ver por el hombre, responsabilidad que ha de verse fundada desde su originalidad primaria y que constituirá bajo una repercusión externamente una nueva vida, fin agraciado de toda sociedad. Por ello remito al papel laboral, como también cultural y axiológico, facetas externas que contribuyen a una igualdad humana, en este caso en el aspecto económico, a ver por el otro. Pero ahora, dando otro paso más, ¿cómo habrá que fundamentarse la parte del valor responsabilidad en medio de una diversidad ideológica? Existirá un fundamento principal que eleve por encima la parte de ver por el otro, ver por los demás, de tal manera que se convierta en un ejercicio que beneficie la dignidad personal. Bajo estas cuestiones podemos abordar lo siguiente: el sentido común. El origen del conocimiento. El conocimiento confuso procede de al distinto, por fundarlo y posibilitarlo. Con ello, los conceptos metafísicos los tiene, en primer lugar, el hombre con un conocimiento confuso actual, obtenido por la inteligencia natural o espontánea. Esto constituye parte de lo que se denomina sentido común. Unos conocimientos que son sentidos porque no parecen proceder de la actividad de reflexión o del estudio, y comunes por ser universales y generales. Con ello queda contrastado que aquellas certezas que componen lo que se denomina sentido común constituirán la ontología natural o metafísica natural. Sus contenidos serán connaturales al entendimiento humano, que tan solo son como aquellos rasgos comunes del conocimiento del hombre o de su naturaleza en cuanto tal. Por ello, semejantes certezas resultan patrimonio de todos, son universales en el tiempo y en el espacio, se configuran como una constante en medio de todas las variables de cultura y de condiciones sociales. Así también permanecen inmóviles a través de todas las variaciones de las capacidades intelectivas de cada individuo. Además que son evidentes por sí mismos. De esta manera, la ontología natural se convierte en ontología filosófica. Hay que advertirse que si la metafísica no necesita de las otras ciencias y, para elaborar sus conceptos distintos actuales, le bastan los actuales y virtuales del sentido común, tampoco las otras ciencias para transformar los concursos virtuales y distintos virtuales, o sea, a ideas presentes en actitudes o acciones concretas, requieren el tránsito de lo confuso a lo distinto en el orden actual. Es decir, que la ciencia no necesita para su función de la metafísica, aunque sí la metafísica natural. Los saberes metafísicos y científicos pueden ser independientes entre sí, pero ambos guardan relación con el sentido común. Con estos presupuestos, puedo decir que la calidad humana, que ve al individuo, y en un concepto más concreto, que ve a la persona, es esta la que posee en sí misma injerta la capacidad de lo beneficiable para ella, que le hace concebir su valor último de persona. Ahora bien, en razón de que no es un ser solo, sino en comunión y contacto con otros entes igual a él, habrá que encaminarse, tener la sensata responsabilidad de ver al otro. En un concepto,
Valorar la comunidad que implica vivir en sociedad, ya que el hombre no es un ser aislado, sino en constante relación. En efecto, el bien común es de suyo el bien tanto del individuo como de la sociedad, porque en ello se caracteriza la naturaleza humana. La justicia está orientada a lograr el bien común con equidad proporcional, tratándose siempre del bien común o social, correspondiente al bien mismo de la naturaleza humana. Vemos pues que la sociedad no es un simple conjunto homogéneo, sino que sus partes, las personas y sus grupos, tienen diferentes necesidades y pueden aportar distinta colaboración. Por lo tanto, se les tiene que aplicar diferentemente el bien común. Con esto queda ya demostrada la diferencia entre la responsabilidad de un niño a la de un adulto. En este caso, queda expresada la responsabilidad parcial que está presente en aquellas autoridades que deben ser las primeras colaboradoras del impulso del capital humano, en vistas a un crecimiento humano-social. La justicia se apreciará primeramente en sus manifestaciones exteriores, como una relación equitativa, según proporción entre las distintas partes de la sociedad. La justicia se integra de manera ontológica en la persona, dando constancia a esa buena relación entre los seres humanos de acuerdo con ello, y por la justicia se concede a todas las personas de la sociedad el lugar o la atención que les es debida en el orden simple de la misma. La antropología de la liberación de Dussel y Scannone principalmente, apoyados en la filosofía de Levinas, en especial de la crítica de la totalidad de la filosofía occidental y haciendo una aplicación cultural y política, haciendo una óptica de los países periféricos, en especial de los latinoamericanos, han de promover un modelo de racionalidad interpersonal e intercultural, en el que se acepte al otro, en especial al marginado, y dentro de este marginado habrá que encontrarse con el pobre. Solo a partir del diálogo, de ese acercamiento con el otro concreto, tanto individual como social y cultural, se podrá descubrir la indigencia y marginación. Hablamos de un cierto principio de compasión, reconociendo la irrepetibilidad de cada individuo. Una vez entrando en comunicación, el impulso de los factores se engloban dentro de la calidad humana, educación y salud. Tendrán un sentido más propicio, una base de mucho más real, origen que difícilmente será contrapuesto por el hecho de que el único que en realidad estaría en juego sería el hombre mismo. Conveniente será pues entrelazar estas tres partes: el sentido común, su relación con la naturaleza de la justicia y su repercusión antropológica con el otro, vislumbrando, como lo he dicho, una responsabilidad original, real y fundamental, que es la base del mismo capital humano. Peor aún, hay que profundizar un tanto más. Vemos que el hombre, un ser tan complejo, posee ciertas características ontológicas a simple vista expresadas, pero de alta reflexión, en donde solo la ciencia de la filosofía puede dar un animoso resultado. Fundamentos del ser sustancial. En Tomás de Aquino existe una asombrosa reducción de todas las perfecciones a una sola. En este sentido hay que reconocer que la perfección se presenta en cada animal racional que existe en el mundo. ¿Qué es la perfección del ser? Este contiene en sí todas las demás perfecciones. Por tanto, el ser es anterior y más simple que cualquier cualidad que se pueda encontrar en las cosas. En relación a estas, el ser es su acto. El alto valor de la vida humana y su dinamismo dramático son tales por su participación del ser mismo, de lo cual se deduce que el ser es una perfección irreductible a las demás. Las formas que son actos respecto a las respectivas potencias son, sin embargo, potencias respecto al ser. La originalidad de dicho pensador consiste en haber visto en la existencia no un accidente extrínseco de la esencia, sino el acto íntimo de ésta y la fuente de su posibilidad. La existencia es el acto de ser, por lo que la esencia determina la existencia, no como la forma que determina a la existencia, sino más bien como la materia cómo la materia determina a la forma, es decir, una limitación por parte de la noción de la actualidad existencial. Entonces se afianzará que la metafísica se degeneraría en un verbalismo si no fuese incesantemente vivificada por el contacto con la existencia.
Para poder salvar los grandes valores de la libertad, la responsabilidad, entre otros, de la subjetividad, nos basta permanecer fieles a la primera ley que gobierna el buen uso de la razón, y que es el no perder nunca el contacto con el ser. La inteligencia humana solo piensa en lo universal, refiriéndolo a existentes singulares. Entendamos esto como la dinámica del ser. En la captación del ente, el ser se presenta como existente, y a partir de allí parte la singular concepción del valor humano, en donde quedan concentrados el fundamento de la calidad humana. El ver por el otro, en un sentido humano, lejos de cualquier ideología impertinente que atente contra esta realidad existencial humana. Sin embargo, falta abordar a partir de dicha dinámica los aspectos concretos del acto de ser, que son al mismo tiempo los principios de comunión y de unicidad. Por un lado, la existencia es aquello en lo que todos los entes convienen de un cierto modo. Por otra parte, la existencia se nos presenta como el acto más íntimo del ser, penetrante hasta los últimos rincones de la subjetividad individual. Y ciertamente que, a pesar de que no hace falta hacer un principio, ya que por sí mismo se considera una ley natural y general, todo acto es, por naturaleza, capacidad de comunicación. Con esto quiero atestiguar que, por medio del actuar a través del ejercicio de la causalidad, se instaura entre los entes una comunicación propiamente existencial, y sólo a partir de esta comunicación habremos de captar la necesidad del otro. El hombre existente entre hombres posee una constitución ontológica idéntica, en el sentido de que no hay mayor valor entre un hombre y otro. Por tanto, y bajo esta reflexión, la calidad humana, vista desde el factor educación y salud primordialmente, lucha y se esfuerza por quitar fuerza al factor pobreza dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque el problema de la pobreza es un grave obstáculo para que este ente, hombre, explote, exprese, actúe en todas sus perfecciones, o al menos perciba la posibilidad de ser. La pobreza no es otra cosa que una venda oscura, y me atrevería a decir innecesaria dentro de nuestra sociedad, que no contribuye a la perfección humana. Al contrario, es maestra eficaz de la ignorancia y la mediocridad, de cierta soberbia social, donde bajo ciertos colectivismos se pretende perder o dejar en el olvido la parte individual, esta perfección óptica de la que he venido hablando, del ser existencial humano. Agradecemos a José de Jesús por la exposición de su argumento. Vamos ahora a ceder la palabra a los contrarrelatores. Comenzamos con Eliseo, por favor. Muy buenos días. En pleno siglo XXI se ha identificado a la pobreza como uno de los principales problemas de la sociedad, la cual se le atribuye como consecuencias en varios países de inestabilidad, dando al mismo tiempo en estos países un sinfín de luchas entre las denominadas clases sociales. En cierto modo se ha tratado de dar una solución, dando así muchas posibilidades que en realidad son puras utopías. Pero, ¿dónde radica este problema? ¿Es acaso la pobreza un problema de la sociedad? En esta línea daré respuestas a las preguntas anteriores. Es comprensible que la sociedad identifique a la pobreza como un problema, pero es incomprensible por qué cierto sector de la sociedad atribuye a este problema para todos, dando a entender que la pobreza es un problema de todos y todos somos culpables. Pero no comulgo con estas ideas, ya que la pobreza no es un problema que se origina de manera general, sino que se da en una cierta porción de la sociedad. ¿Pero a qué se debe? No existe una única definición clara y precisa de la pobreza. Este concepto es relativo en profundidad. Para algunos, ser pobre será simplemente tener las famosas necesidades básicas insatisfechas, que no es otra cosa que tener ciertas deficiencias o carencias en alimentación, salud, vivienda, educación, etc. Mientras que para otros, ser pobre significa simple y sencillamente no tener una moneda en el bolsillo por no tener un empleo. De hecho, este problema se ha denominado como un problema social crónico que viene desde la prehistoria y que se mantiene aún, a pesar del enorme aumento de la riqueza que ha traído la civilización industrial moderna. Cuando el estado de pobreza es absoluto y el sujeto depende de la ayuda del Estado o particulares para subsistencia, tenemos el pauperismo. Otras ideas también se han dado buscando los culpables de esta situación actual. Una de ellas es la religión católica,
que con su visión evangélica, donde busca la igualdad y sobre todo que desaparezca la economía de exclusión. Ha dado así declaraciones en diferentes documentos. Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Palabras del actual pontífice de la Iglesia Católica. Ante todo esto pareciera que los culpables son un gran sector de la sociedad, pero no pienso de la misma manera, sino que creo que el sector que consideran débil y sobre todo desprotegido es el culpable de su propia situación, debido a que es así porque no han luchado ellos mismos por salir de esta situación en la que se encuentran. Su fuerza está en el mantenerse en la marginación y en la lástima de aquellos que sí han logrado vencerse a sí mismos para dar tiro a su vida. Esto creo que es un grave error en el que hemos principalmente los occidentales caído. Implantar en nuestra sociedad una moral, pero una moral de esclavos, ya lo diría Nietzsche, y sobre todo por parte del cristianismo impulsando esta visión, y sobre todo inventando valores de vida y un mundo ideal. Solo fomentan los valores mezquinos como la obediencia, el sacrificio, la humildad. En la moral de los esclavos es la inversión de los valores, el dolor, la pequeñez, la humildad, la amabilidad, la compasión, la resignación, la paciencia. El esclavo no cree estos valores, sino que los encuentra en sí mismo, por eso es una moral pasiva. Comparando esta visión de Nietzsche, la creo válida para refutar la idea del ver por el otro, o mejor dicho, la ética del otro. La ética del otro suena como algo insistente, un capricho de alguien que solo le interesa la manipulación de la persona a la dependencia de alguien más. Así como la vida es un fin en sí mismo y no el medio para los fines o el bienestar de los otros, en consecuencia, el hombre debe vivir para su propio provecho, sin sacrificarse por los demás. Vivir por su propio provecho significa que el propósito moral más elevado del hombre es el logro de su propia felicidad. ¿Cuál ha de ser la meta o el propósito de las acciones del hombre? ¿Quién debe ser el beneficiario de estas? Su principal propósito moral tiene que ser el logro de su propia vida y felicidad. ¿O acaso debería servir los deseos y necesidades del otro? Es preciso decir que la ética del otro es una utopía como solución, y que la solución de la pobreza no es la tarea de todos, sino de aquellos que están sumergidos en ella. Pero no es malo que una sociedad tenga un sector de pobreza, ya que el progreso determina el crecimiento de esta, y donde se busca el crecimiento en el sector más débil, ya que se busca la superación de la pobreza, ¿dónde quedaría el progreso si todos tenemos la misma calidad de vida? Será lamentable para el capital económico. La mano de obra no se trabajaría. Es por eso que creo necesario decir que siempre debe entenderse que el débil y el rico siempre deben de existir, ya que en la teoría de Pareto, un estado social se describe como óptimo en el sentido de si no se puede aumentar la utilidad de uno sin reducir la utilidad del otro. Un estado puede ser óptimo de Pareto con algunas personas en las más grandes de las miserias y con otras en el mayor de los lucros, en tanto que no pueden dar mejor la situación de los pobres sin reducir el lucro de los ricos. Gracias a Eliseo. Cedemos la palabra a Mauricio, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, amigos de YouTube. La pobreza. La sociedad es el lugar donde todos nos hacemos vernos. De alguna manera, todos nacimos insertados en una, y ella es parte del actual humano. De hecho, el hombre es un ser social por naturaleza. Dentro de ella se viven diferentes situaciones y realidades. Una de ellas es la pobreza. Pero, ¿qué es la pobreza? La palabra pobreza es un término polisémico. Puede corresponder a un estado carencial de recursos materiales. También se puede decir que es una condición caracterizada por una privación severa de las necesidades humanas básicas. Y así, podemos encontrar muchas definiciones de pobreza vistas desde muchas perspectivas. Tradicionalmente la pobreza se ha considerado como un estado natural contrapuesto a la riqueza, es decir, la carencia de bienes materiales. Pero la pobreza es más que solo no tener bienes materiales. Eso se trata de satisfacer sus necesidades básicas.
En la edad contemporánea han formado dos grandes enfoques en la consideración del tratamiento de la pobreza: la tesis individualista y estructuralista. La primera pone el acento en la responsabilidad última que los individuos tienen de su propio bienestar personal y, por ende, de la carencia o abundancia de recursos materiales y vínculos sociales. Se mantiene que la pobreza es un problema de índole individual. El ciudadano se convierte en pobre por su falta de motivación personal, por las malas compañías o simplemente por su débil personalidad. Son pues los individuos los causantes de sus propias condiciones de pobreza. Tal visión considera que la satisfacción de las necesidades individuales es una responsabilidad de los ciudadanos en su ámbito privado. La trampa de la pobreza y la cultura de la dependencia se perciben como efectos de que los pobres se acostumbran a un tipo de vida fácil y no se preocupan por su propia rehabilitación social. La autosuficiencia personal es, pues, valorada como fundamental para la erradicación de la pobreza. Así pues, dicho lo anterior, no estoy de acuerdo con que dicha pobreza sea causa de la responsabilidad del otro. Simplemente, el individuo ha nacido allí, pero no ha hecho nada para salir de ella. El hombre, en su largo y constante afán de evolución, asumió desde su origen la actitud de combatiente incansable frente a un medio que le fue siempre hostil. Así el hombre no pudo sustraerse a una dramática y cotidiana lucha por su propia consistencia, para lo cual tuvo que hacer valer su ingenio y su caridad de ser racional. Y así fundamento lo anteriormente dicho, diciendo que al no hacer uso de sus capacidades, el hombre ha decidido no salir de la pobreza en la que se ve inmerso. El economista Amartya Sen nos habla de un bienestar individual. Su concepción es diferente de la visión utilitaria, donde se identifica a los deseos, la felicidad o la satisfacción de las preferencias con la posesión. El bienestar individual, según Sen, es el resultado adquirido por un individuo en su nutrición, salud, educación, etc. Las adquisiciones de los individuos forman su bienestar. En lo que se refiere a la responsabilidad del otro para con el pobre, puedo concluir que no es el otro o la sociedad los responsables de la pobreza, sino el mismo individuo que, al no ejecutar sus capacidades, decide vivir en su situación actual. En lo que se refiere al trabajo, en cuanto al recurso del capital humano, no siempre es dignificante, pues hay muchos tipos de trabajo, los cuales los más indignantes son dejados a los más pobres por un salario por debajo del mínimo. Así el capital humano llega a convertirse en utilizar al otro como un instrumento de trabajo, como una máquina más que le sirve al propietario para generar su propia riqueza. En ese sentido, Marx llega a la conclusión de que una máxima producción de riqueza le corresponde a un máximo empobrecimiento del obrero. Es verdad que el hombre puede vivir humanamente si humaniza la naturaleza de acuerdo con sus necesidades e ideas, pero si contemplamos la historia y la sociedad, el trabajo ya no se hace por la necesidad de apropiarse de la naturaleza que le rodea. Ya no se realiza con la finalidad de cultivar la propia humanidad. Vemos que el hombre trabaja por su pura subsistencia. La propiedad privada, basada en la división del trabajo, convierte el trabajo en una obligación, donde se ve alienado de la materia prima, de los instrumentos de trabajo. Al obrero se le arranca el producto de su trabajo. El obrero es una mercancía en las manos del capital. Esto es lo que vemos en la realidad. Vemos la sumisión del trabajador a verlo como eso, como un capital, el cual le genera ingresos al propietario. Por eso puedo terminar con las palabras de Marx. El trabajo es externo al obrero, no pertenece a usted, y por lo tanto, este no se fortalece en su trabajo, sino que se niega a sí mismo, no se siente satisfecho sino infeliz. No desarrolla una libre energía física y espiritual, sino que extenúa su cuerpo y destruye su espíritu. Por eso, el obrero solo se halla a sí mismo fuera del trabajo, y dentro del trabajo se encuentra fuera de sí. Por lo tanto, su trabajo no es voluntario sino obligado. Es un trabajo forzado. En consecuencia, no se trata de la satisfacción de una necesidad, sino únicamente de un medio para satisfacer necesidades ajenas.
Por todo ello, el hombre únicamente se siente libre en sus funciones animales, como beber, procrear, vivir en una casa y vestirse. Y se siente solo un animal en sus funciones humanas, es decir, en el trabajo. Hasta aquí lo que dice Marx. Dicho esto, el capital humano como una fuente de ingresos económicos no es la solución al problema de la pobreza. Aún, a pesar de que el hombre tenga acceso a la educación y a los servicios de salud, si no intenta superarse a sí mismo, puede seguir viviendo en la pobreza, no solo de ingresos económicos, sino también la pobreza de no autosuperarse. Tal es el caso de las personas que estudian una determinada carrera y al no encontrar un buen trabajo, prefieren quedarse en su situación y trabajar. Agradecemos a los contrarrelatores por la exposición de sus argumentos. Gracias a todos ustedes por continuar con nosotros. Vamos ahora a dar paso al debate. Iniciamos con las preguntas de los contrarrelatores. Pregunta 1 minuto, la respuesta 2 minutos. Adelante, por favor. Bueno, en tu argumento tú utilizas una expresión que me llamó la atención. El éxito pues depende de lo bien que una nación utiliza sus gentes. Entonces, si tú piensas que eliminar la pobreza, tú tienes esta visión de que si la pobreza se puede llegar a superar con la ética del otro, ver por el otro, utilizarlo, estar igual todos. Entonces, ¿tú no crees que aquí, de lo bien que una nación utiliza a sus gentes, no es preciso decir que se está utilizando el pobre para que se llegue a una economía más alta, que se pueda trabajar en las empresas, en las fábricas? ¿No se está utilizando sus cualidades laborales para poder superar esta situación económica en la que se encuentra cada país? No en ese sentido. Tú ahorita en la pregunta que me realizabas hablabas en llegar a una igualdad. El capital humano no propone que se llegue a una igualdad como lo supones. El capital humano propone que a la medida que trabajes, a la medida que ganes, y entonces se va a ir construyendo una economía fundada pues en el trabajo laboral de las personas que constituyen la sociedad. Entonces, con esto que estás diciendo, gana más el que trabaja más, no se está diciendo que entonces el pobre está en esa sensación porque no se supera, porque no trabaja más, porque no busca una solución más productiva a su vida. No se está viendo al pobre como alguien que se limita, alguien que se tiene lástima a sí mismo, alguien que se suprime su propia capacidad de salir a luchar por su superación. Esto es lo interesante, porque en un primer momento propongo que la cuestión del capital humano se vea fundamentada sí con la teoría del otro de Levinas, pero también, más aún, se va a ver fundamentada también en la parte ontológica con la postura del acto humano, del sentido común. Entonces, secundariamente viene siendo esta postura de la visión del otro, pero primariamente es el sentido común. Ahora bien, todo pobre, un ser humano, tiene esa capacidad racional, como lo abordaba acá Mauricio, de ir contribuyendo, de tener la capacidad, la posibilidad de salir adelante. Entonces, ¿cuál es mi proyecto aquí en cuanto al capital humano? El capital humano, que se dirige principalmente al factor salud y al factor educación, debe de brindar oportunidad a estas personas que entran dentro de un sistema de pobreza o que entran dentro de la pobreza, como quieran llamarlo. ¿Para qué? Para que puedan superarse por ellos mismos, que tengan la capacidad de salir adelante. Bien, Mauricio, por favor. Bueno, tú dices el capital humano como educación y salud, pero cuando dices que el hombre es como una máquina para la industria o una fábrica, lo dices en cuanto que sirve para producir algo, cumplir una función, una determinada labor que le va a generar una fuente de ingresos económicos. Entonces, debe ser así. Entonces, de ser así, entonces te estás refiriendo al trabajador de una empresa, o sea, el capital humano como fuente de ingresos económicos. Sí, capital humano como fuente de ingresos económicos. Una sociedad se mantiene por su economía, una sociedad se mueve por su economía. Sin embargo, este capital humano tiene en cuenta al factor o al concepto persona, al hombre, el hombre que ve por el hombre. En este sentido,
si hablamos de una construcción maquinaria en cuanto a que tiene que salir una productividad para que la economía vaya creciendo. Pero también hablamos de un ser humano que está incluido primeramente dentro de esta maquinaria industrial. O sea, tanto la maquinaria como el aspecto de ser humano están entrelazados, unidos. Y acá, en razón de que yo hablaba de la concepción del materialismo o de lo que podemos ver en la actualidad, lo que yo me quejo o lo que yo critico en este sentido, basándome en mi postura del capital humano, es que solamente nos concentramos en esta postura maquinaria, sometiendo al ser humano como un objeto, no como un sujeto. Entonces, mi capital humano pretende que se unan estas dos funciones, tanto el aspecto de productividad como el aspecto también de esencialidad humana. Gracias. ¿Algo más, Mauricio, de tu pregunta? Bueno, tú dices, en una parte, quedando la riqueza en manos de unos pocos. ¿No es esto una contradicción, pues, al decir que el que trabaje más, que cobre más, está diciendo de alguna manera que unos deben tener más riqueza de acuerdo a su trabajo realizado? ¿No son estos pocos los que en realidad han alcanzado una autosuperación y una máxima utilización de sus capacidades racionales como ser humano? Para esto la visión del otro, que estas personas que han salido adelante, que han ganado más, que están bien económicamente, por el sentido común que tienen por su naturaleza humana, por su constitutivo racional, vean entonces al otro. No es una contradicción. ¿Por qué? Porque quien está en juego es el ser humano, y el ser humano no es una contradicción, es una realidad. ¿Algo más, Mauricio? Pasamos a la entonces, en esta está diciendo la ética del otro, ver por el otro. Hay una expresión que también utiliza dentro de los textos. La responsabilidad humana que tiene el hombre de ver por el otro. Esta visión no te hace un poco más débil, no te atrasa, no hace que, bueno, esta visión no hace que se atrase más el crecimiento, no hace más que yo ver por el otro, yo mismo lo estoy atrasando. Si no supero yo mis propias capacidades que tengo de superarme a mí mismo para darme mi propia felicidad, al momento de ver por otro, no me va a hacer un poco atrasarme en lo que yo quiero, atrasarme en lo que yo más necesito, al ver por el otro. ¿Quién va a ver por el otro? En este sentido, quien está en la parte, o para hacer una diferencia, ¿quién va a ver por el otro? El que está arriba. ¿Quién va a ver por el otro? El hombre que tiene una buena posición. En este sentido, este hombre que va a ver por el otro ya tiene que haber llevado o ya ha caminado dentro de su vida y ya está posicionado socialmente en este sentido. Me ubico principalmente en las instituciones gubernamentales, aquellas que por responsabilidad, que por su naturaleza y esencialidad, son las que se tienen que encargar de estas personas que están apenas abriéndose camino para crecer socialmente, para salir de este factor pobreza. En este sentido, me remito primordialmente a estas instituciones. Un ejemplo concreto. Curioso es que después de la Segunda Guerra Mundial, países que fueron arrasados por este fenómeno bélico, en la actualidad son economías de primer mundo, por esta postura del capital humano, que invierten tanto en la educación, que invierten tanto en la salud, que ven al otro dentro de este capital humano. Ahora bien, si nos remitimos a Latinoamérica, específicamente México, la pregunta, ¿México no ha tenido a lo largo de su historia un fenómeno social en comparación a estas grandes guerras mundiales? Sin embargo, desafortunadamente, México, por una economía que yo le podría llamar materialista, una economía materialista que no ve por el otro, se queda, se limita. Y estas personas que son responsables de las personas no quieren ver, están en un egoísmo, una venda oscura. Esto que estás diciendo me llama la atención. Tú estás hablando de la superación de los países que cayeron en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Japón. Él creció económicamente rápido. Entonces, pero yo decía algo, es un error que nosotros los occidentales hemos caído. Implantar unos valores que ellos no tienen.
implantar unos valores como el sentirme más débil que el otro. Ejemplo, Japón, pues su cultura es de superación, de salir adelante. Tienen valores muy distintos a los de nosotros. ¿No crees que eso sea un factor que influya mucho en México? En que nuestra sociedad está más llegada por el sentimiento. Es decir, yo necesito ver por el otro porque necesito ver por mi hermano. ¿Crees que eso no sea un sentido de debilidad, sentido de retroceso, sentido de que esta es la situación que México está pasando porque me estoy viendo débil? Si tiene capacidad del hombre de pensar, si tiene capacidad del hombre de conocer, si tiene el hombre una posibilidad, si el hombre puede aprender, eso es posible. ¿No crees que los valores están influyendo mucho? Si piensas, llegarás entonces a entender y a comprender el auténtico sentido de toda la realidad axiológica. Bueno, tú hablas de los que son responsables de los pobres, el otro en este sentido, el gobierno, el Estado, etc. Pero los pobres pueden, como ya lo mencionaba, caer en la trampa de la pobreza y la cultura de la dependencia. Hasta un cierto punto, el sentirse ya, llegar a acostumbrarse a una vida fácil, a tener todo a la mano. Yo sigo insistiendo en eso, en que el pobre se le da todo, sin embargo, eso que se le da lo invierte en pasivos, es decir, lo invierte en aquello que no le genera ingresos, entonces no está usando eso que se le da como para autosuperarse. Sin embargo, aquel que se autosupera, el que llega a ser rico, invierte en activos, es decir, si yo compro una máquina de dinero, yo con lo que gane de una maquinita de dinero de juegos, pues digamos una máquina de juegos, ese dinero que le invirtió a esa máquina de juegos, el cual se le dio, le genera un ingreso, y en vez de invertirlo en pasivos, es decir, en comida, algo que no lo invierte en otra máquina que le va a generar más ingresos. El pobre se queda en eso nada más, en no autosuperarse, en llegar a depender del otro, no tener su autosuperación. ¿No creo que puede el pobre llegar a ese peligro al ver tantas ayudas de todos lados? Yo no pretendo que al pobre le des todo. El capital humano no pretende eso. El capital humano pretende que al pobre se le dé oportunidad. Pero sin embargo, cuando al pobre se le da oportunidad, él no quiere salir de su pobreza. Lo hemos visto en la realidad de México. Muchas veces en las comunidades rurales se sale de las escuelas y simplemente no se va a ella, no se aprovecha. ¿Qué pasa? Se van al norte, sin embargo, allá al norte tampoco generan ingresos. Hay gente que nomás va al norte simplemente a ganarse sus dólares y gastárselos ellos mismos. No invierten en un activo y siguen viviendo en la pobreza, esperando a que el otro venga en su ayuda. ¿Dónde estoy pidiendo por el capital humano que le inviertan? En educación y en la salud. Y remitiéndolos a México, ¿se ha invertido en la salud? ¿Se ha invertido en la educación? ¿Se ha visto esa oportunidad en las comunidades rurales? Seguro. Yo he visto Comunidades rurales solamente están limitando en la sociedad. a donde se ven los pobres, Y solamente las comunidades rurales hay pobreza. y he visto también que la pobreza no se remite nada más a la situación económica. Y yo me remito más a una pobreza de no superarse. Yo hablo de una pobreza de ignorancia. Y es lo mismo la ignorancia que se vende. La ignorancia invirtiendo en educación, invirtiendo en la salud. Pero el gobierno se invierte, sin embargo, que la pobreza se invierte. Y no la pobreza. Y entonces, ¿dónde queda esa constitución ontológica de capacidad humana de salir adelante? Todo humano piensa. La educación, en este sentido, debería replantearse, como lo decía el compañero Eliseo, en este sentido de que somos dos culturas muy distintas, occidental, oriental. Es cierto, pero el ser humano es el mismo. Tiene un constitutivo ontológico, piensa, y tiene un sentido común. Y yo remito a esa realidad, a esa verdad ontológica. Bien, vamos a pasar a la última pregunta, Eliseo, y después la última también de Mauricio, por favor. Mi pregunta quedaría dentro de la justicia. Tú no es una definición de justicia. La justicia está orientada a lograr el bien común con inquietud proporcional, tratándose siempre del bien común o social.
corresponde al bien de la naturaleza humana. ¿Tú no estás teniendo con tu postura a una injusticia? Tratando de poner todos igual, tratando de que todos sean igual. Porque estás limitando también, no estás teniendo como vamos a poner el ejemplo de Cuba, que Cuba, pues su visión es de todos igual, todos somos iguales, pero no tienen el sentido de que la pobreza está lamentablemente terrible ahí en ese país, que la pobreza pues no hay un crecimiento, no hay un verdadero crecimiento dentro de esa justicia, entre comillas lo puedo decir, dentro de ese país. Yo puedo decir, la justicia para mí, si tú te esfuerzas más, pues te mereces más. Si te esfuerzas menos, pues te mereces lo que te toca por no esforzarte, por ser un bien. Entonces, ¿no crees tú que estás cayendo en una injusticia en este momento? Lo que acabas de decir es también lo que yo planteo. Es lo que estábamos hablando en la pregunta pasada que me acabas de hacer, en el sentido de que quien trabaje más va a ganar más para constituir poco a poco una economía fundada. Ahora bien, yo no hablo de que lleguemos a una igualdad económica, de que todos tengamos todo lo mismo, por así decirlo. No. Por eso remito y en el contexto social. El capital humano, bien visto y bien elaborado y bien explotado por ese sentido, o bien invertido. O sea, los países que han llevado a cabo esta hipótesis, que no solamente se está quedando en una hipótesis, sino que está pasando en una realidad, no entra Cuba. No entra Cuba. Son países primerbundistas, Hong Kong, Taiwán. En este sentido, yo no me estoy remitiendo a esa postura de la que tú estás hablando, de que todos tengamos que tener todo igual. Bien, Mauricio, por favor. Bueno, ¿qué es el problema central pues, de la pobreza? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es? Bueno, todo lo planteo. Si unos pueden, todos pueden. Y no hay valor entre uno, no hay mayor valor entre un hombre y otro. Si este que se superó y el otro no se superó, si hay el mismo valor, entonces ¿en qué radica la pobreza en esa situación? En la falta de posibilidad. En la falta de posibilidad que le corresponde y que le compete a aquellas instituciones que están al frente de una sociedad y que no lo hacen, cayendo, vuelvo a lo mismo, a remitir en esta postura materialista, conservando esa riqueza existente dentro de una sociedad en manos de pocos. Ahora bien, ¿en qué consiste la pobreza? Bueno, tú lo acabas de decir y es cierto, la pobreza puede englobarse o puede dirigirse a muchos factores, pero principalmente la pobreza se considerará como un factor externo, en el sentido de que sí está la posibilidad del hombre de llegar a salir adelante. Sin embargo, si no le brindas una posibilidad externa, lógicamente no va a salir adelante. También el hombre inserto en una sociedad depende de las circunstancias que tiene para salir adelante. En este sentido, ¿quién tiene que ver por el otro? El hombre que tiene una buena posición social y que a su vez esa misma posición social le otorga una responsabilidad por el marginado, o el marginado que en realidad se siente solo. Jesús, ¿no crees que en este ver por el otro se caiga en lo que decía uno de los relatores, hacer que el pobre se haga dependiente, explico, a que por ejemplo en estos programas que hace el gobierno, por ejemplo oportunidades, hagan que el pobre o el marginado solamente esté esperando esa ayuda, solamente esté esperando a estirar la mano para que el gobierno que busca ver por el otro de ver todo lo que necesita y no buscar autosuperarse, como decía Mauricio. Fíjate lo que estás preguntando y es muy interesante, de que el gobierno le dé todo lo que necesita. El capital humano no pretende eso, y también ya se lo había respondido a este Mauricio. El capital humano no pretende darle todo lo que necesita, pretende invertir en estas dos funciones, en estas dos características esenciales: educación, salud. Con esto, quienes van a invertir, que en este caso vienen siendo los que están al frente de la sociedad, los gobiernos o el gobierno, debe de tener también esa perspicacia y esa astucia. ¿Para qué? Para no caer en este error, porque si no, entonces no se estaría viendo por el otro, se estaría viendo por sus propios intereses. Es como calmar a la sociedad para que no hable, es como una droga, un opio. En ese sentido, yo no me remito a eso.
El capital humano no se remite a darle a la gente lo que necesite y lo que ocupe de manera exacerbada. No, hay un límite, hay un orden. Y esto para fundamentar también mi postura metafísica. ¿En qué se manifiesta? En el acto de ser. El ser mira al bien, el bien mira al ser. Gracias. Adelante, Omar. Buenos días. La pregunta va dirigida a Chuy. Dentro del debate hablarse de una relación que se tiene que dar entre el ser humano y la maquinaria. Pero bueno, viendo la realidad, ya el hombre últimamente se mueve solamente así como una parte de una gran maquinaria para satisfacer sus necesidades. Si se tiene que dar esta complementariedad, no es que se está olvidando lo que hay dentro del hombre, es decir, no se están olvidando otras dimensiones o los ambientes en los que se desenvuelve. ¿Puedes explicitar tu pregunta, por favor? Más que nada, si el hombre lo vemos que tiene que relacionarse con la maquinaria, se hace parte de esa maquinaria y ya solamente su día a día se va moviendo en el trabajo para satisfacer sus necesidades, olvidándose de que también tiene una familia, tiene una vida social, tiene otras necesidades. Ok, sí, ciertamente lo que tú abordas ya es una función materialista, contraria a lo que yo he propuesto. El capital humano no pretende caer en esa posición materialista. El capital humano mira al individuo, mira a la persona. Tú ya estás hablando de un colectivismo. ¿En qué sentido? En que se pierde entonces la individualidad, se pierde entonces la personalidad, se pierde el humano. Y yo no hablo de eso. Yo hablo de que así como se necesita una estructura económica productiva, también se necesita un ser humano presente, un ser humano que alcance su perfección, que vaya alcanzando su perfección de humanidad. En este sentido, un ser humano que posibilite todas, o más bien que accione todas sus posibilidades, que actúe, que sea, que alcance su fin último, que en este caso es la felicidad. Pero desde el punto de vista, desde la bondad, no una felicidad vacua, que desafortunadamente también aquí tiene mucho error estas economías materialistas. Darle al pueblo lo que necesita, no te preocupes del pueblo. En ese sentido yo no me remito a lo que tú estás diciendo, porque lo que tú me comentas ya es una posición más materialista que un capital humano. Gracias. Nena, por favor. Bueno, mi pregunta va dirigida para el relator Jesús. Tú mencionas sobre la ética del otro. La manera en que tú la manifiestas, más que una ética del otro, pareciera sentir lástima por el otro. Porque si bien tú mencionas que es descubrir en el otro la participación que él tiene en el ser, así, entendida más ampliamente, la ética del otro debería de participar también de una corresponsabilidad de ambos, y también debería de participar de una complementariedad. Porque si bien tú dices ayudar al otro, el que tú mencionabas en una de las respuestas que les dabas a los contrarrelatores, el que esté en el grado mayor, ayudar al que esté en el grado menor. Ciertamente, pero el del grado menor, ¿qué está haciendo para sí mismo y qué está haciendo para corresponder a esa ayuda que el otro le está brindando? ¿Qué está haciendo para ayudar al que está en el grado superior? Si bien también tú mencionabas que tú defiendes o pretendes eliminar la pobreza a partir de la inversión en la educación y en la salud, ¿cómo pretendes hacerlo? Si realmente existen países en los cuales se les invierte en educación, se les invierte en salud. Un claro ejemplo pudiéramos mencionar Estados Unidos, y Estados Unidos no elimina la pobreza. ¿Cómo pretendes justificarlo? Yo no estoy hablando de una completa eliminación de la pobreza. Ese es un punto que sí quisiera recuperar. Yo estoy hablando de esa continua visión por el otro, de ese alcanzar una economía estable, viendo también por el marginado y viendo también por el otro desde un punto de vista ontológico, o sea, basándome también en esta postura del acto de ser y en esta postura de que el hombre tiene la posibilidad de ser. Ahora bien, antes de que me hicieras esa pregunta, abordabas en que una lástima no es una lástima, porque no somos seres, o a quien se está hablando o a quien se le está viendo, no es un ser irracional, es un ser racional, es un hombre, y entonces no podemos hablar de lástima, podemos hablar de responsabilidad, porque lástima sería si aquella cosa, tu punto de vista estás crucificando al hombre, lástima para el hombre. Ahora bien, en otro sentido, tú hablabas de una supuesta
A ver, más o menos, es que hiciste 3 preguntas unidas. La primera hablabas de hablabas de que... De la lástima. De la lástima. La segunda, de que si esta pobreza se puede erradicar. Y la tercera era... Hablaba también sobre no debe de existir una corresponsabilidad. ok, sí. Yo me remito también a la posibilidad. En este sentido, estos pobres tienen posibilidad y aparte también tienen esa capacidad de buscar. Ellos buscan continuamente. Solamente necesitan un impulso. Claro ejemplo está en aquellos países pobres en donde se dan oportunidades y hay quienes sí las aprovechan. ¿Quiénes no las aprovechan? Quienes todavía están en este círculo vicioso de la ignorancia. Pero ¿qué te parece? ¿Qué te parece si tratamos de ir solventando esta pobreza de ignorancia, esta pobreza de exclusividad, por ver, en razón de ver por el otro, en razón de acrecentar una sociedad más comunitaria? Y ahí en ese sentido entonces se reconocerán los valores de respeto, de responsabilidad, de igualdad. No hay que caer en una postura materialista, no hay que ver al otro como objeto, hay que verlo como sujeto. Bien, gracias, Cristian Ismael, por favor. Para el relator también. A lo largo de tu discurso has ido hablando en este sentido, pues sí, queriendo erradicar poco a poco la pobreza. Ciertamente es lo que has fundamentado a lo largo de tu discurso. En ese sentido, no será más bien que la pobreza es necesaria para un correcto funcionamiento social y por lo tanto no tiene cabida la consideración del otro, cuando que debe haber una clara división social en cuanto a clases, quién sea más, quién sea menos, y pues todo esto respecto, te decía, a un correcto funcionamiento social. ¿De qué serviría la racionalidad humana? Absolutamente de nada. ¿De qué serviría esa capacidad de pensar del hombre? De nada. Sí, entonces vamos a caer en estos colectivismos, en este egoísmo, por así decirlo, en esta jerarquía de sociedad egoísta. Yo hablo en mi capital humano. Es necesario trabajar, es necesario construir una economía fuerte, sustentable, para entonces también poder apoyar, ayudar al otro, y se está haciendo. Ahora, hacer esa división egoísta, entonces ¿en qué consistiría la capacidad de pensar del hombre? Si no se da cuenta de que vive en una sociedad. Aquí también influyen factores ya psicológicos, que bueno, no me remito a ellos, pero influyen factores psicológicos, factores, otros tipos de factores que serían interesantes profundizar. Sin embargo, bajo tu pregunta yo me remitiría a esto. Entonces, ¿de qué sirve la capacidad humana de pensar, de salir adelante, de preguntarse, de cuestionarse, si solamente se va a querer quedar en una limitante, si solamente se va a querer quedar en un estancamiento? ¿Cuál es este estancamiento? Un egoísmo económico, un poder único, un poder solamente para él, sin darse cuenta del contexto, de las circunstancias en las que se vive, en las que se encuentra. Bien, ¿ibas a hacer alguna pregunta, Alejandro? Roberto. A ver, Roberto, adelante. Su presunción económica referida a un capitalismo en el cual es evidente que esta postura de su dinámica intrínseca necesita que existe el individuo que produce y el otro que consume. El capitalismo en sí mismo se sustenta en un criterio de discordancia de posibilidades, puesto que en este sentido del capitalismo no hay un punto de partida igual, sino una desigualdad desde su inicio. Y esto para que subsista el sistema. Por tanto, en tu argumentación, ¿cómo combinar la ontología con una cuestión meramente política? ¿No cae una fatalidad al no interpretar auténticamente esta realidad? No, porque vuelvo a repetir a la pregunta que hablaba anteriormente, no sé quién me la hizo, y es interesante tu pregunta. Esa es una buena división, política y ontología. Bueno, ¿en dónde se manifiesta la postura ontológica? En el hombre. Y quieras que no, tienes que pasar por el hombre. Quieras que no, tienes que pasar por una cierta antropología. El hombre es ontológico. En este sentido, en el hombre se refleja esta postura ontológica. Este bien común, esta parte de la metafísica, que no queda en subjetividades, sino queda en una realidad. Acto de ser. El acto de ser viene incluido en una existencia concreta. Para no caer en verbalismos, caemos en una existencia concreta. ¿Y cuál es esa existencia concreta? El hombre. En este sentido, bueno, abordaría la postura de Martin Heidegger, ¿no? En ese sentido de que habla de la existencia del Dasein. El hombre es el único que debe darse.
David, última pregunta. Esto va referida al relator Jesús, pero antes de hacer la pregunta en sí, primero quisiera preguntarle algo muy rápido. ¿Dónde tú ves la esencia del ser humano? Como primera pregunta. ¿Dónde veo la esencia del ser humano? O el acto ontológico del que has estado En su hablando. existencia. Sin embargo, parece ser que a lo largo de tu argumentación has estado hablando de la capacidad de pensar, el acto cognoscitivo. Entonces, ahorita que toca la existencia, a lo largo de tu argumentación se ha visto eso. Cuando hablabas de que el programa del gobierno tiene que incentivarse hacia la parte educacional, hacia la parte de la salud, es algo que has estado constantemente repitiendo, incluso en una respuesta a una pregunta que fue hecha anteriormente. Sin embargo, como se acaba de ver en el hecho fáctico, a veces hay gobiernos que están incentivando constantemente el programa de la educación. Sin embargo, no es nada más que exista el programa, se tiene que ver una concientización que no necesariamente tiene que ver con una educación meramente escolar, también tiene que ver una educación en la familia. Además, una educación no necesariamente significa un progreso, ya que puede haber personas que con una educación, sin embargo, careciendo de elementos morales, también se puedan aprovechar. Eso yo lo veo además, como otra pregunta quizás quisiera tomar así, que no está el capital humano que ciertamente se busca que el otro salga de sí mismo, no sigue otra vez una lógica del mercado en cuanto que la persona al superarse puede volver a contribuir a una economía otra vez cerrada y seguir ese círculo nuevo. Bajo tu pregunta diría que no. Y bueno, hay que estar atentos, escuchando todo mi argumento y no cayendo en, sí, estar atentos principalmente, tener cuidado también de no desconcentrarse de la argumentación, no sé, estar fijos pues en lo que digo, en las palabras que digo, no caer en dormidas. En este sentido, ¿por qué? No estar dormido, ¿para qué? Para entender todo el proyecto y todo el proceso. ¿Para qué digo esto y por qué digo esto? Porque en mi argumento, sí, en la existencia del otro, hablo también de ese acto de ser, el acto de ser que comprende y le compete al ser humano. En este sentido, no caeríamos en un círculo vicioso, porque el ser humano es dinámico, se construye, se constituye, madura, crece, no queda en una estaticidad, sino que camina, avanza. Por lo tanto, no puedo acordar o no puedo caer en ese círculo que tú acabas de abordar o que acabas de decir. Por eso, bueno, remitiría al estar atentos a todo mi argumento para entonces poder plantear un poquito más consciente la pregunta, pero bajo la pregunta, la cuestión que me acabas de hacer, esa es mi respuesta. Agradecemos a todos ustedes por estar una vez más con nosotros en esta sesión de aplicaciones de metafísica del Instituto Cultural Leonés, del Seminario Conciliar de León. Agradecemos al relator José de Jesús Alonso, a los contrarrelatores Eliseo Guadalupe, Andrés Mauricio, al secretario Julio César, a todo el foro. Gracias por estar una vez con nosotros. Los esperamos para la próxima. Que pasen un bonito día.